Ay, no, La que ibas a leer. déjame eso, son mis notas. Aguanta siempre las que tienen notas. ¿Me la agarras? Para pegarla de una vez. Soy como una serpiente. Hola, maestro. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? También, gracias a Dios, mira, Ando escuchando mis gritos aquí. no te preocupes. Es que Cami le agarró la Biblia y me rompió una hoja. Oh, por eso oí Sí. que la que tú ibas a leer. Dicen, ¿esta es la que ibas a leer? Le digo, no. Ah, qué bueno que esa se salvó. Sí. Ay, sí, le digo, no, déjala pego de una vez y no. Va a ser, les comparto la misma liga, porque si no, no van a entrar. Ah, ok. Ah, se me olvidó decirte que ya iba a ser esa siempre. La misma, Ok, sale Karina, para no estar cambiando. sí está Porque bien. luego se me olvida. Déjese las comparto. Gracias. Y aquí está la liga para entrar a la clase. Yo me imagino que ya van entrando varios, ¿no? Sí, ya llegó Liliana. Ay, qué bueno. Ay, sí, esa Camilita. Buenas noches, Karina. Buenas noches. No, es que sí, ay, digo, ay, no, la agarré con una fuerza. Y luego están bien delgaditas las hojas. Sí. ¿Cuál Biblia tiene la del peregrino? La de Jerusalén. Oh, Pues esa es la que nos recomendaron ahí en el bíblico. Instituto Bíblico, Ah, yo no recomiendo esa, ¿no? porque es muy técnica, ya es como, por ejemplo, para personas que tienen mucho camino en el estudio de la Biblia. Ah, ok. Yo Sí, creo que, pues, perdón, dígame. yo creo que para empezar, Ajá. la Biblia del peregrino del padre Luis Alonso Chequel, y ya luego la Biblia de la Iglesia en América, una que acaban de sacar hace 2 años y medio atrás. Y entonces ya cuando tienes el manejo de estas dos Biblias, ya puedes manejar bien la Biblia del peregrino. Perdón, la de Jerusalén. ¿A Jerusalén? Ajá. Ah, ok. ¿Y la latinoamericana? La latinoamericana, Karina, son Biblias pastorales, no son Biblias de estudio. O sea, Ah, ok. mm, es la palabra de Dios, pero así Ajá. como para estudiar, para profundizar, no, sí, sí, sí traen un comentario en la exégesis, pero es un comentario así, pues muy magro, así se dice, cuando pides carne Sí, sin, ¿sí, edad? ajá. Así muy Muy sencilla, la verdad, me sencilla, imagino. sí. Sí. Pero por lo regular, la mayoría de la gente en las parroquias tiene la Biblia latinoamericana. ¿Por qué? Porque no se estudia la Sagrada Escritura. Sí, así es. Hola, Sí, de María hecho, Luisa. también muchas cosas. Hola, Liliana. Felipe Pérez. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Buenas Ah, noches. miren, ya tenemos nuestras citas bíblicas. Vamos a esperarnos unos minutos antes. Vamos haciendo la oración. Karina, tú dile a quien tú gustes que haga la oración, por favor. O tú. Karina.
Pues, aquí está. Tan, 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 tan. Está Nomás Luisa y Liliana. Ajá. Está Luisa y Liliana y tú y Felipe es un amigo mío que nos acompaña. ok. Ah, la señora Luisa. Luisa, ¿nos ayudas? Por favor. Luisa, Luisa todavía no pone su audio. Dice, Luisa se está conectando en su audio. Muy bien. Entonces, con el señor Felipe. Felipe, adelante, Felipe. Recording. Felipe. No se oye, Felipe. Te tocó a ti, Karina. ¿A mí? Yo que me quiero desligar, ¿verdad? Por favor. Es que te toca, Cari, de todos modos. Una oración para... Para empezar, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, te queremos dar gracias por este día. Te pedimos que estés aquí con nosotros en este momento de estudiar tu palabra, que nos mandes tu Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y discernimiento y que nos guíe, Señor, y aprendamos en este momento algo nuevo para nuestro vivir del día a día. Mamita María, acompáñanos también y sigue intercediendo por nosotros ante nuestro Padre para llegar a Él y seguir su camino. Te damos gracias, Señor, como tú nos lo has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos no nos dejes caer en dejes la caer en tentación tentación y y líbranos de todo mal. Amén. Amén. A ti, mamita María, también cuídanos y arrópanos con tu gran amor de madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Como en el principio, ahora y principio, siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. Les voy a compartir lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo el pueblo de Dios, acuérdense, el pueblo de Dios era un pueblo que Dios era su rey. Vivían en una teocracia. Una teocracia es que Dios es el que dice cómo vivir. Y pues mientras vivió Josué y los jueces, pues ellos se mantuvieron obedeciendo a Dios, pero ya cuando los jueces pues empezaron como nosotros, a veces sí, a veces no, obedeciendo a Dios. Y pero de todos modos Dios les da la gracia de conquistar la tierra prometida y se reparten equitativamente la tierra. Si la tribu era grande, pues le tocaba mucho terreno. Si la tribu era chica, le tocaba exactamente lo mismo para cada clan, para cada familia. Les tocaba su pedazo de tierra para que de ahí vivieran. Y Dios gobierna al pueblo por medio de jueces cuando ya muere Josué. Y estos jueces duraban 20 o 40 años gobernando, pero en cuanto se moría un juez, el pueblo empezaba a vivir lejos de Dios.
como lo que está pasando en la actualidad. Acuérdense, la palabra de Dios es actual. Y todo lo que viene ahí es nuestra historia. Y entonces tenemos jueces como Jefté, Sansón, Débora, Samuel, que Samuel es el último juez y el primer profeta que hay en el Antiguo Testamento. Dios nos regala la tierra. Ahora, ¿cuál tierra va a ser para ti, para mí? La tierra que va a ser para ti, para mí hoy es esta tierra de la libertad, de la libertad de vivir como verdaderos hijos de Dios. La tierra prometida para nosotros es la que nos dice Jesús en el Evangelio de Juan 14 del 1 y siguientes, que dice: voy a la casa de mi padre y voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén ustedes conmigo, que es la eternidad. Y para esto nosotros debemos de seguir los mandatos del Señor. Y ahí está una parte de la historia de salvación nuestra. ¿A poco ustedes, no hay días que cumplen la palabra de Dios a todo lo que da? Y me imagino que también o espero en Dios que menos que yo, le fallan al Señor. Por alguna circunstancia, cada quien tenemos nuestras debilidades. ¿Y a poco no es cierto que nosotros también tenemos una esperanza de vivir bien, de vivir cómodamente, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos falta? ¿Y a poco no es cierto que también nosotros tenemos en nuestra vida personas que nos conducen hacia Dios, que nos hacen voltear a Dios? Recuerden, yo creo que esta historia de salvación es tu historia y mi historia. Esto es lo que vimos la semana pasada. Ahora, lo que vamos a ver con las citas bíblicas que cada quien va a leer es la etapa de los reyes. El pueblo de Israel, acuérdense, era un pueblo nómada. Y pues sí, veían que venían ejércitos a luchar con ellos y los ejércitos venían pues bien uniformaditos, con gente que los iba dirigiendo con el tambor, con el cuerno, con la trompeta. Y de repente, cuando ellos ya entran en la tierra prometida, pues ellos también quieren tener un rey, porque el rey era el que organizaba, el que mandaba, el que decía qué hacer. Pero al pueblo de Dios se le olvidó que su rey era Dios. Y piden un rey, como muchos de nosotros, a veces que vemos muchas personas que viven muy cómodamente, y ya nosotros también queremos tener cierto tipo de ropa, cierto tipo de calzado, cierto tipo de teléfono, porque nos gusta lo bueno. Y así le pasó al pueblo de Israel, que desechan a Dios por querer una comodidad instantánea que dura poco y trae mucho dolor. Y pues piden un rey. Y vamos a la primera cita bíblica, que es Primera de Samuel 8 del 1 al 22. No sé quién nos la va a compartir. Los escuchamos, por favor. La escuchamos. A mí me tocó. Adelante, por favor. Palabra de Dios. Ya la vamos a ver. El pueblo pide un rey. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos juzgaban a Israel en Berseba.
Pero sus hijos no siguieron su camino. Se dejaron seducir por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Rama y le dijeron, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Samuel, disgustado porque le había pedido un rey para que los juzgase, oró de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice. Piensa que no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les harás ver el fuego del rey que va a reinar sobre ellos. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey. Les dijo, este es el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos. Tendrán que correr delante de su carro. Los nombrarán jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomarán vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomarán vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los darán a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselos a sus eunucos y a sus servidores. Tomarán vuestros criados y criadas, vuestros jóvenes y asnos, y los harán trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños y vuestros mismos seréis sus criados. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. El pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, no tendremos un rey, seremos también. No, tendremos un rey, seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará. Irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Samuel oyó esta respuesta del pueblo y fue a comunicársela a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, hazles caso y darles un rey para que los gobierne. Samuel dijo entonces a los israelitas, volved cada uno a vuestra ciudad. Palabra de Dios. Oh, Señor. Muchas gracias, Karina. Miren, las personas somos igual que en tiempos de Samuel. Estamos hablando de hace 3000 años y seguimos igual de tercos. Queremos que nos gobierne el amarillo, el azul, el rojo, el verde, el anaranjado, etcétera, etcétera. Pero nada más ellos nos exprimen y hacen que trabajemos para ellos. Igual que en tiempos de Samuel. ¿Por qué? Porque no queremos que Dios nos gobierne. Cuando Dios gobierna al hombre, le da todo. ¿Y qué necesitamos para que Dios nos gobierne? Pues obedecerlo. Obedecer al Señor nuestro Dios, que es amarlo sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se fijan que es la misma historia de hoy que hace 3000 años que sucedió esto, más o menos fue hace 3000 años cuando sucedió esto del primer rey del pueblo de Israel. Yo les invito a que piensen
en su historia de salvación. Los que son jóvenes, a lo mejor nomás han votado 1 o 2 veces para presidente. Los que ya tienen 30 años, pues a lo mejor ya votaron 2 veces para presidente. Pero ¿a poco no es cierto que ahora este es el bueno, que ahora este es el bueno? O este es el bueno. El bueno es Dios. ¿Sale? El bueno es Dios. Y en la medida que tú y yo obedezcamos al Señor nuestro Dios, nuestra vida va a ser diferente. Ojalá que reflexionen eso. La próxima vez que haya candidatos, ¿a quién vamos a escoger? Escojamos al que es por la vida, al que apueste por la vida, al que no se quiera servir de nosotros. Y ya vieron, Dios le dice a Samuel, dale su rey para que vean lo que es cajeta de Celaya. Y luego ya andaban llorando. Como muchos ahorita. Yo no sé por qué voté por este señor, por este partido. Si él no es pro vida, él es pro muerte. Y se supone que en México somos católicos y somos la mayoría. El 70% de los mexicanos se supone que somos católicos. ¿Y cómo es que esos partidos ganan? Porque nos dejamos lavar el coco y porque nuestra fe no es sólida. Una manera de tener una fe sólida es estudiar la Sagrada Escritura, leer el catecismo, prepararnos bien. Y entonces Dios va a ser nuestro rey. Ahora vamos a la siguiente cita que es ahí mismo en 1 Samuel 9 del 1 al 27. ¿Quién nos la va a compartir, Karina, por favor? 9 del 1 al 27. Ajá. ¿Ya está lista, Karina, o la leo yo? Sí, creo que mejor usted porque no ha entrado Juan Pedro. Por favor. Le voy a leer 9 del 1 al 27, ¿verdad, profe? Sí, por favor, Felipe, gracias. No. Vivía en Benjamín un hombre que se llamaba Quis, hijo de Abel, hijo de Seror, hijo de Becorar, hijo de Afía, benjaminita. Era hombre valeroso y poderoso, y tenía un hijo llamado Saúl, el cual era un joven de tan bella presencia que entre los hijos de Israel no había hombre más gallardo que él. Desde los hombros arriba descollaba sobre todo el pueblo. Ahora bien, habíase extraviado las asnas de Quis, padre de Saúl, por lo cual Quis dijo a Saúl, su hijo, toma contigo uno de los criados y levántate para andar a buscar las asnas. Atravesaron ellos las montañas de Efraín y recorrieron el país de Salisá, mas no las hallaron. Pasaron también por el país de Saalim y tampoco parecieron. Recorrieron al fin el país de los benjaminitas sin encontrarlas. Habían ya entrado en el país de Suf cuando Saúl dijo a su criado que le acompañaba, vamos a volvernos, no sea que mi padre, dejando ya el cuidado de las asnas, esté intranquilo por nosotros. El criado le contestó, mira, hay en esta ciudad un varón de Dios
hombre muy famoso. Todo cuanto él dice se cumple sin falta. Ahora, pues, vamos allá. Quizás nos diga el camino por el cual debemos ir. Respondió Saúl a su criado. Sí, vamos. Pero ¿qué podemos llevar a ese hombre? No hay ya pan en nuestras alforjas y no tenemos regalo que podríamos ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? El criado comenzó a hablar de nuevo y dijo a Saúl, he aquí que tengo en mi mano un cuarto de siclo de plata. Se lo daré al varón de Dios para que nos indique. No. Antiguamente los hombres de Israel, cuando iban a consultar a Dios, decían, venid, vamos al vidente, pues al profeta le llamaban anteriormente vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, tu propuesta es buena, vamos, pues. Y se fueron a la ciudad donde vivía el varón de Dios. Subiendo la cuesta hacia la ciudad, encontraron a unas doncellas que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿está aquí el vidente? Ellas contestaron diciendo, sí está. Mira allí delante de ti, pero date prisa, porque ha venido hoy a la ciudad, por cuanto hoy el pueblo ofrece un sacrificio en la altura. En cuanto entréis en la ciudad, lo hallaréis antes de que suba a la altura para comer, porque no comerá la gente hasta que él venga, pues se suele bendecir el sacrificio, y después de esto comen los convidados. Subid, pues, enseguida que lo hallaréis ahora mismo. Subieron, pues, a la ciudad, y he aquí que cuando entraban en la ciudad, se encontraron con Samuel, que salía para subir a la altura. Ya un día antes de la llegada de Saúl, Yahvé había avisado a Samuel, diciendo, mañana a esta hora te enviaré un hombre del país de Benjamín, al cual ungiréis por príncipe sobre Israel, mi pueblo. Él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos, pues he mirado a mi pueblo por cuanto he llegado a mí su clamor, por cuanto ha llegado a mí su clamor. Luego que Samuel vio a Saúl, Yahvé le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este reinará sobre mi pueblo. Entre tanto, Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y dijo, dime, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí a la altura, comeréis hoy conmigo y mañana te despediré. Te diré también todo lo que tienes en tu corazón. Por las asnas que se te perdieron 3 días hace, no te preocupes, han sido halladas. ¿Y para quién será lo más precioso de Israel? ¿No será para ti y para toda la casa de tu padre? Respondió Saúl y dijo, ¿no soy yo un benjaminita de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la mínima entre todas las familias
de los linajes de Benjamín? ¿Por qué me hablas de esta manera? Entonces tomó Samuel a Saúl y a su criado y los introdujo en la sala, donde los colocó a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: dame la porción que te di, de la cual te dije, guárdala contigo. Salió pues el cocinero, la espaldilla con la que hay sobre ella, y la puso delante de Saúl y dijo: he aquí lo que quedó reservado, ponlo delante de ti y come, pues para este momento fue guardado para ti, cuando invité al pueblo y comió Saúl con Samuel aquel día. Después bajaron de la altura a la ciudad y conversó Samuel con Saúl en el terrado. Se levantaron muy de mañana y al rayar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, diciendo: levántate y te despediré. Levantóse pues Saúl y salieron fuera él y Samuel. Y cuando llegaron a la parte extrema de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que vaya delante de nosotros. Y éste pasó delante. Pero tú, párate por ahora para que te comunique una palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y en el 10:1 dice que entonces Samuel unge a Saúl como rey. Pero ¿qué creen? Le duró poco el gusto a Saúl de ser rey, porque a Dios le gusta más la obediencia que los holocaustos. El profeta Samuel le da ahora sí que instrucciones de parte de Dios. Qué hacer, como a nosotros nos dice. ¿Por qué? Porque Dios es como uno que es papá. Yo cuando le digo a mi hijo, no te vayas por ese camino, es porque ya lo he cruzado yo y sé que en algo se puede tropezar mi hijo o mi hija. Y así es Dios en nuestra vida. No más que al ser humano no nos gusta obedecer y entonces le quita el reino al rey Saúl, pero dura 30 años reinando. Esa es la paciencia de Dios en nuestra vida, que Dios tiene mucha paciencia, pero no vamos viendo esto en nuestra vida, de tener paciencia, mucha paciencia con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo les invito para que cada día obedezcamos a Dios nuestro Señor. Cada día obedezcamos a Dios nuestro Señor, y van a ver que vamos a durar mucho de príncipes con el Señor. Nosotros no somos reyes, somos príncipes, porque somos hijos del rey. Pero hay personas que se sienten reyes. Bájalas, hija. O políticos. Y otra cosa, como le dura poco esto a Saúl, empieza a haber moros con tranchetes o ranchetes, no sé cómo se diga, que piensa que le van a quitar el reino. Dios ya se lo había quitado. Dios se lo quitó desde el momento que desobedeció. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel nos habla de esto. Y entonces Dios nuestro Señor manda de vuelta al profeta para que unja a un rey, a un nuevo rey, pero es un rey chiquillo. ¿Para qué? Para darle oportunidad a Saúl de que reine como Dios le ordenó, pero nunca reinó como Dios le ordenó a Saúl.
Por eso Dios ungió al rey David cuando tendría alrededor de 10, 11 años. Y ya hasta que muere el rey Saúl y su hijo Jonatán, que era muy cuate del rey David, ya entonces sube al trono el rey David. Vamos a ver cómo Dios unge al rey David en la siguiente cita, que es primera de Samuel 16 del 1 al 13. Por favor, Karina, ¿quién le toca? A Lili. Creo que- Ajá. Adelante, Liliana. Es del 1 al 13, ¿verdad? Sí, por favor. Y gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Yahvé dijo a Samuel, ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? ¿Para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió, ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo, tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron, ¿vienes en son de paz? Sí, respondió, en son de paz. He venido a ofrecerte un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó, seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura, lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Que se llamó Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo, este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel. Y Samuel decía a Jesé, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé, ¿esos son todos tus hijos? Respondió, todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo, mándalo a buscar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces, párate y conságralo, es él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Liliana. ¿Se fijan cómo Dios no ve no ve las apariencias, sino que Él ve el corazón? Dios te bendiga, hijo. Y lo que más le gusta a Dios es la obediencia. ¿La obediencia a qué? A sus mandamientos, a sus decretos en nuestra vida. Y el rey David siempre vivió así, nada más tuvo un desliz. Pequeño desliz que le bajó la mujer a Urías, un soldado que trabajaba para él, y lo mandó matar. Hasta ahí fue todo lo que hizo. Poca cosa. Poca cosa, porque acuérdense que Samuel les dijo que les iban a quitar a sus esposas y a sus hijas. El rey podía hacer uso de eso, tomar la mujer que ellos quisieran. Y
pero se arrepiente y desde entonces el rey David cumple siempre la palabra de Dios. Y Dios le promete algo muy grande al rey David, que uno de su descendencia siempre estaría presente en la eternidad como rey. Y este descendiente del rey David, pues es el Señor Jesús, y es el siguiente texto que vamos a leer, que es 2 de Samuel 7 del 1 al 17, por favor. Ahora vamos a 2 de Samuel, por favor. Oscar. Ok, te escuchamos. Están mute, hijo Oscar Alejandre. Sí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando David se estableció en casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey: ve a hacer todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor, ¿eres tú el que me ha de edificar una casa para que yo la habite? Desde el día en que hice subir de Egipto a los israelitas hasta el día de hoy, nunca habité en una casa, sino que iba de un lado a otro, en una tienda que me servía de morada. Y mientras caminaba entre los israelitas, ¿acaso le dije a uno solo de los jefes de Israel, a los que mandé apacentar a mi pueblo, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Y ahora esto es lo que le dirás a mi servidor David: así habla el Señor de los ejércitos, yo te saqué del campo del pastoreo detrás del rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes. Desde el día en que establecí luces sobre mi pueblo Israel, yo he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Si cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Si comete una falta, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres. Pero mi fidelidad no se retirará de él, como se la retiré a Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Natán comunicó a David toda esta visión y todas esas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Señor. Muchas gracias, Oscar. Miren, ahí está la promesa de Yahvé, de que un descendiente del rey David permanecería para siempre en la casa de Yahvé, que es nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué creen? Después de que muere el rey David, le sucede en el trono a Salomón. Salomón, que le fue muy bien a Salomón porque su papá le dejó muy buena herencia, y aparte el rey David juntó todo para que su hijo hiciera el templo a Yahvé.
y empezó a tener fama el rey Salomón y empezó a tener mucho dinero y empezó a oprimir mucho a 10 tribus del reino del norte. Y vean que hace lo malo a los ojos de Dios con la siguiente cita. ¿Quién nos la va a compartir, Karina, por favor? Que es Primera de Reyes 11 del 1 al 13. Ahora sí, Segunda, la ¿no? señora Luisa. ¿Mande? La señora Luisa. La señora Luisa, la escuchamos, señora Luisa, por favor. Es que no lo tenía contemplado mi mamá. 11. Primera de Reyes, ¿qué? 11 del 1 al 13, por favor. 11. Va, ¿eh? Sí, no te preocupes, no se preocupen. Del 1 al- Yo todavía no tengo sueño, me puedo quedar aquí hasta las 12:30, no se preocupen. No se crean, es una broma. Muy bien. 11. 11 del 1 al 13. Ahí va. Ok. Adelante, sí, cuando la tengas está bien. Ya listo. Adelante, Gracias. te alabamos, Señor. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Además de la hija del faraón, moabitas, amorreas, edomitas, sidonías e hititas. Y sus mujeres pervirtieron su corazón. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé: ustedes no estarán en sus casas, ni ellas en las de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas, las amó. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Ya no fue totalmente de Yahvé, Dios, como lo había sido su padre David. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y Milcom, la abominación de los amorreos. Hizo lo que no gusta a Yahvé en vez de obedecerle perfectamente como su padre David. Por ese entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y otros a Milcom, la abominación de los amorreos. Eso hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, el que, sin embargo, se le había aparecido 2 veces y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yahvé, y Yahvé le dijo: ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza ni las leyes que le había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido. No haré esto mientras vivas, en consideración a tu padre David, pero a tu hijo se lo quitaré. Y aún así, no le quitaré todo el reino. Le dejaré una tribu en consideración a David, mi servidor, y a Jerusalén, que yo elegí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora María Luisa. Miren, algo que, pues el dinero, el poder nos aleja de Dios. Decía la mamá de Facundo Cabral, que el dinero nos aleja de Dios y la pobreza nos acerca a Él. No sé si será cierto, pero yo veo que sí es cierto. Yo también pienso lo mismo. Otra vez lo repites, profesor, lo que decía. Sí, decía la mamá de Facundo Cabral
que el dinero nos aleja de Dios y la pobreza nos acerca a Él. 17 del 1 al 16. Y fue lo que le pasó al rey Salomón. Se fue alejando de Dios y muere Salomón y viene su hijo a gobernar y se divide el reino en 2 partes. Y 10 tribus ni siquiera ya iban a misa los domingos y fiestas de guardar. Las otras 10 tribus se olvidaron completamente de Dios y se hicieron sus dioses propios, el becerro de oro. Y estas 10 tribus desaparecen, que es la siguiente cita, que es Segunda de Reyes 17 del 1 al 6. No sé a quién nos lo vaya a compartir, por favor. ¿No lo puede compartir Juan Pedro? Sí, está bien, adelante. Quien guste. Sí, ok. 17, Segunda de Reyes, 17 del 1 al 6. Por favor, sí, Juan Pedro, gracias. Palabra de Dios. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reír en Israel en el año 12 de Ahaz, rey de Judá. Reinó durante 9 años en la ciudad de Samaria y se portó mal con Yahvé, aunque no como los anteriores reyes de Israel. Salmanasar, rey de Asur, vino con su ejército a atacar a Oseas, el cual tuvo que someterse y pagarle impuestos. Pero el rey de Asur descubrió que Oseas lo traicionaba, ya que había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no le pagaba los impuestos como lo venía haciendo cada año. Salmanasar lo hizo detener y luego encarcelar. El ejército del rey de Asur sometió a todo el país de Israel y llegó a Samaria, que sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, desterró a los israelitas a Asur y los estableció en Jalag, a orillas del Jabor, río de Gozán, en las ciudades de los medos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, llega un momento en que el hombre se olvida de Dios y busca ayuda en otros lados. Y por ejemplo, este partido sí nos va a salvar. Este partido sí nos va a salvar, y en lugar de que vayamos a Dios. Y en la antigüedad siempre ha sido igual. Por eso dice el Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es hoy fue ayer. Y el hombre siempre ha sido así. No confiamos en Dios porque Dios nos pide obediencia y preferimos obedecer otro tipo de reglas, otro tipo de leyes. Vamos a la siguiente cita para que vean todo lo que hicieron mal los israelitas, y por eso Dios les quita su tierra, que es la Segunda de Reyes 17 del 7 al 23. Karina, por favor. Sí, está bien. La leo yo, si gusta. Ok, está bien. Palabra de Dios. Continúa. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé su Dios, que lo había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto. Habían dado culto a otros dioses y seguidos las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Los israelitas cometieron acciones torcidas contra Yahvé su Dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y cipos sagrados sobre toda la colina elevada
y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaban incienso en todo lugar de culto, al modo de los pueblos paganos de Yahvé habían deportado ante ellos. Obraron mal, irritando a Yahvé, y daban culto a los ídolos, cuando Yahvé les había dicho que no hicieran tal cosa. Yahvé había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y decretos, conforme a la doctrina que prescribí a vuestros padres y que les transmití por manos de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz, como habían hecho sus padres. Pero no confiaron en Yahvé su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que habían establecido con sus padres y la exigencia que les había impuesto. Caminaron tras dioses que no eran nada y se volvieron nada, imitando a las naciones de alrededor, cuando Yahvé les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos fundidos, los 2 becerros y un cipo sagrado. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Arrojaron sus hijos e hijas a la pira de fuego y consultaron los augurios y practicaron la adivinación. Se prestaron por dinero a hacer lo que Yahvé detesta, hasta el punto de provocar su ira. Yahvé se encolorizó sobremanera contra Israel y lo apartó de delante de su presencia. Los apartó de delante de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios. Siguieron las costumbres que Israel había practicado. Yahvé rechazó la descendencia de Israel, los humilló y entregó a manos de los saqueadores hasta que los arrojó de su presencia, porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey de Jeroboam, hijo de Nebat. Jeroboam provocó que Israel se alejara de Yahvé y se cometieran un grave pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido. Como no se apartaron de ellos, Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos los profetas, y deportó a Israel de su tierra a Siria hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, esto es lo que vimos hoy. Se los voy a mostrar. Me faltó la cita de Amós, pero para explicarles lo de los profetas, yo ocupo más tiempo. Así darles una semblanza de los profetas. Hoy vimos que el pueblo de Dios deja de ser nómada, igual que tú y que yo. Muchas veces andamos de aquí para allá, no encontramos a Dios y andamos ahí nomás del tingo al tango, dice mi papá. Pero llega un momento en que maduramos y volteamos y vemos a Dios y empezamos a hacer a este Dios de Israel, al Dios de nuestra vida, que es el Señor Jesús. Pero nosotros queremos a un Dios que no exija. ¿Y qué creen? El Dios de Jesús y Jesús es un Dios exigente. Acuérdense, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Por eso me refiero al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los 3 son exigentes. Dios Padre es exigente que cumplamos los mandamientos. Jesús es exigente que vivamos como Él vivió. El Espíritu Santo es exigente para darnos los dones viviendo lo que Jesús nos enseñó. Y a veces nos cuesta y mejor vamos y buscamos otros dioses
que exijan menos, pero que a la larga nos quitan todo. Y decía el Papa Benedicto XVI, Jesús no quita nada y lo da todo. No tengan miedo a ser gobernados por él. Y también veíamos que los reyes que Dios ungió, nada más 2 reyes hicieron lo que es grato a los ojos de Dios. Hubo del lado el reino se dividió en 2, reino del norte y reino del sur. De un lado hubo 21 reyes, de otro lado hubo 23. Y de esos 44 reyes en total, nada más 2 hicieron lo que es grato a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, en lugar de servir a Dios, se sirve de Dios. Y el primer rey es Saúl. Luego de Saúl sigue el rey David, luego sigue el rey Salomón, y luego el hijo del rey Salomón, que cada día se van alejando más de Dios. Y del lado del reino del norte, siempre hubo puros reyes que no eran descendientes del rey David, por eso se peleaban, se mataban unos entre otros. Y Dios hace una alianza con el rey David. Y hoy quiere hacer esta alianza con nosotros, que estamos tratando de a aprender más de la palabra de Dios. La alianza que Dios quiere hacer con nosotros es que cumplamos sus mandamientos. ¿Cuáles? Los 10 del Antiguo Testamento y el que nos dio el Señor Jesús, que es el que nos hace ser gente con la gente, que es el que nos hace amar a los otros como Dios nos ama, perdonar, no juzgar, tratar bien a todo mundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quieren hacer esa alianza con Dios? Obedezcan al Señor nuestro Dios y todo lo demás se nos va a dar por añadidura. Nada más que al tiempo que Dios quiera, no cuando nosotros queramos. Y lo que Dios nos va a dar es el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que sepamos tomar buenas decisiones y saber quién queremos que nos gobierne nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades. Esto es nuestra historia de salvación de cada uno de nosotros, que queremos ganar muy bien sin ningún esfuerzo. Decía un ingeniero cuando yo trabajaba en el tren ligero, los mexicanos, entre menos esfuerzo y más ganemos, vivimos contentos. No sé si será cierto, pero creo que sí es cierto. Y por eso tenemos nuestro país como lo tenemos. Porque pues buscamos el menor esfuerzo, y con Dios también buscamos el menor esfuerzo. Y con Dios hay que sudar la gota gorda para obedecerlo y para compartir con nuestros hermanos que nos rodean de lo que Dios nos va dando cada día. Esta es mi historia de salvación que les estoy platicando yo. Descubre tú esta historia de salvación en tu vida. ¿Quién es tu rey? A lo que más te dediques el tiempo, ese es tu rey. Yo puedo decir, Jesús es mi rey, Jesús es mi Dios, Jesús es mi todo, y me la paso 22 horas del día en el celular. Entonces, ¿quién es mi rey? Pues el celular. Otros decimos, Jesús es mi rey, Jesús es mi todo, y nos la pasamos 16 horas trabajando y 8 dormidos. Entonces, ¿quién es nuestro rey? A lo que tú más le dediques el tiempo, eso es tu rey. Les invito a que vean en su día cuánto tiempo le dedican a Dios, a su trabajo, a sus familias, y ahí van a descubrir quién es su rey. No sé si tengan alguna pregunta de estos reyes que vimos. Miren, si ustedes quieren profundizar, yo nada más tomé unas cuantas citas bíblicas, pero todo esto que vimos hoy
pues ya vieron, está en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, y los libros de las crónicas. De ahí no quise tomar ninguno, porque luego lo vamos a ver más adelante aparte, en estas enseñanzas que les estoy compartiendo con mucho gusto, y espero que sea para su crecimiento. ¿Sale? Sí, está bien. Sigan creciendo en el amor de Dios, en el amor a los demás, y les agradezco mucho que se desvelen conmigo. Y yo veía que iban a hacer un buzón de voz o algo así en el grupo, para cuando tuvieran preguntas. Y si no, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta del tema que hoy vimos en la noche y no se anima a ponerla en el buzón de voz, no sé si ya se arrancó eso, pero con toda confianza, mándenme un WhatsApp personal a profe Memo, no entendí esto, a ver, explícamelo. Y yo le pido al Señor que me dé unos minutos y les mando un mensaje de voz a responder sus preguntas, iluminado por el Espíritu Santo desde la palabra de Dios, y a lo mejor hasta desde el catecismo de la iglesia o desde alguna enseñanza que tenemos en el magisterio de la iglesia. Maestro, Mande usted, Karina. yo a mí me preguntó Lupita, Ajá. de hecho ya no me he metido así, pero me dijo que ella la veo como, ¿me ayuda a saber? Deme un segundito. Sí. Ella está preocupada porque dice que si la enseñanza que usted nos va a dar va a estar basada últimamente por la nueva orden mundial, Oh, no. porque ella leyó que a partir del 1 de octubre cambian las cosas en la Iglesia Católica, y yo le respondí que no era así, que era la palabra de Dios como es tal, pues. Así Pero yo veo que ella tiene esa preocupación, digo, quizás sí, yo no he investigado mucho sobre eso, pero digo, pues a lo mejor son ¿cómo se dice? Como, pues mala información o falsas informaciones que se dan, ¿no? Por tanto en internet y demás. Pero sí me gustaría que pues no lo aclarara más bien a ella, Muy porque yo bien. veo así como que no quiere. O sea, está como dudosa, pues. Dice, es que si van a cambiar todas las cosas y no nos van a hablar de lo que es la verdadera palabra de Dios, entonces ahí como que siento que no hay. Dile, Karina, que me escuche el sábado en Radio María. Ok, ¿Sale? Voy a sí, hablar está bien. sobre la palabra de Dios, y luego te comparto mi currículum para que vea, Sí, está Lupita, bien. que es todo desde la iglesia. Dile que doy clases en el Instituto Bíblico, que todo eso del nuevo orden mundial, pues es para los que no tenemos fe. Así es. Esas personas se van a inclinar hacia todo eso, pero los que tenemos una fe sólida, pues siempre vamos a hablar de la verdad y desde la palabra de Dios, y vamos a enseñar como enseña la iglesia, la verdadera iglesia. Iglesia no, nada más hay una, y es la que tiene el Papa Francisco como cabeza. Y aquí en la arquidiócesis, pues al cardenal José Francisco. Y así, o sea, dile que me mande un mensaje, y yo le mando decir esto de viva voz, Karina. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Gracias. Sí, está mucho mejor. Gracias. Y Liliana tiene una pregunta, levantó su mano, No, adelante. más bien, no es que tenga pregunta, más bien en cuestión del buzón, Ajá. que la verdad es que yo no sé qué tipo de cosas preguntar, por eso no, o sea, no me surgen qué dudas pueda tener.
Ok, de la enseñanza que estamos dando tú a Liliana, acuérdate, ahorita estamos con la historia de salvación, que es nuestra historia de salvación. Lo primero que vimos es lo básico, que la Biblia tiene 73 libros, que se divide Antiguo y Nuevo Testamento, que para orar la Biblia necesitamos invocar al Espíritu Santo. Eso fue de las primeras enseñanzas que les compartí, que la palabra de Dios debe de ser nuestro alimento todos los días. Y ahorita estamos viendo la historia de salvación, que es un tema muy largo, pero aquí nomás lo estamos resumiendo. Lo que vimos fue que Dios hace un pueblo, que Dios crea el mundo y hace un pueblo para que lo obedezcan, pero el pueblo de Dios lo desobedece, pero de todos modos Dios nuestro Señor nos regala la tierra prometida, le da al pueblo de Israel la tierra prometida y siempre nos está perdonando Dios. Y ya lo vimos con los reyes, Dios sigue perdonando a pesar de malos gobiernos. México se sigue sosteniendo. Ya poniéndolo en nuestro hoy, la palabra de Dios. Acuérdense, la palabra de Dios, esta debe de ser la enseñanza que les debemos de dar a cada alumno, que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero es viva y eficaz tú, Liliana, cuando nosotros la vivimos. Por ejemplo, el domingo, ¿qué nos dijo el Señor? ¿Se acuerdan? No. ¿Saben por qué? Porque no vamos viviendo la enseñanza del Señor. ¿Ya te acordaste, Karina? Era la que dice, dejad que los niños se acerquen a mí cuando le hablan al El rico. matrimonio, ¿se acuerdan? El matrimonio que está permitido, está permitido que le dé el acta de divorcio a la esposa, Sí, es cierto. que es Marcos 10 del 1 al 12 o al 13, fue el evangelio del domingo. Y nuestra Santa Madre Iglesia nos da una lección cada 8 días. Y es para que nosotros la estemos recordando, la estemos meditando y la estemos poniendo en práctica. Por ejemplo, los que estamos casados, pues ahí, o sea, saber que ni yo como varón soy más que mi esposa, ni la esposa es más que el hombre. Somos complementarios. Por eso cuando Dios le llevó a Adán, a Eva, dijo, bendita diferencia. Y ni yo voy a comprender a la mujer, ni la mujer me va a comprender a mí. Es el error más grande en el matrimonio. Hay que querer a la persona y ya, porque somos diferentes. Esa fue la enseñanza del domingo en nuestra Santa Madre Iglesia. Y así cada semana la palabra de Dios nos va a dar una enseñanza y la enseñanza que nos da el domingo se va reafirmando con los evangelios de entre semana. Y ya el domingo nos prepara para el evangelio del domingo y de vuelta de lunes a viernes nos va reafirmando esa palabra de Dios. Esa lección que nos dio nuestra Santa Madre Iglesia. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poquito, muchachos. Ahorita vamos siguiendo esto que estamos viendo y van a ver que ya teniendo estas bases, vamos a empezar a poder leer a más profundidad la Sagrada Escritura. Porque acuérdense que no podemos hacer ecuaciones de tercero, de cuarto grado, si no sabemos multiplicar, sumar, restar y dividir. Tenemos que tener la base. Y este curso es eso, una base
para que vayamos profundizando. Y por eso mismo ustedes tienen su manualito, sus hojitas, no sé si ya lo imprimieron, ténganlos ahí y váyanle viendo de lo que nos preguntaba Liliana, que no sabe qué preguntar. Liliana agarra, abre su PDF y vamos ahorita en el punto 5 de la etapa de los reyes y ella lee, por ejemplo, el pueblo de Dios deja de ser nómada y me pregunta, Memo, ¿cuándo es cuando el pueblo dejó de ser nómada? Y yo ya le digo, cuando entró a la tierra prometida en el libro de Josué capítulo 6. Y el pueblo de Dios pide a Dios a través de Samuel ser gobernados por reyes. Y fue las citas que vimos hoy. Y ya a lo mejor Liliana o alguno de ustedes me pregunta, ¿y por qué querían reyes? Pues por tarugo, les voy a decir yo, no se crean. Les voy a explicar desde la palabra de Dios, ¿sale? Y así de las hojitas que ustedes tienen, o si lo tienen en PDF, véanlo y de ahí pueden preguntar para el buzón y nos vamos a enriquecer. Así algo muy rápido, maestro, para Sí. contestarle yo también a Liliana. Haz de cuenta que te pones a retomar otra vez la clase y analizarla y vas a hacer un pequeño resumen. Y eso es lo que vas a compartir. Yo entendí de esto de la clase y lo haces ya sea en voz o por escrito, pero me quedaron estas dudas. Entonces ahí es donde ya vamos a retroalimentarnos todos y el maestro nos va a ayudar a aclarar esas dudas. Y obviamente al momento de volver a ver la clase, pues se nos va a quedar más grabado porque vamos a volver a estudiar lo que ya vimos. No sé si queda claro. Sí, más o menos. Sí. Pues muchas gracias, Karina, muchas gracias, Pedro, Juan Pedro, muchas gracias, Felipe, Olga, Pedro, María Luisa, Enedina y Karina. Nos vemos, si Dios quiere, para el próximo jueves. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve algún día a la vida eterna. Amén. Ave María Purísima del Refugio. Amén. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Adiós. Olga. Hasta luego.